Esta es una fotografía tomada satelital de noche, donde se pone en evidencia todas las poblaciones fundadas por los romanos que continúan teniendo progreso económico. Y esto es Europa ahora mismo. Ahí está toda la red de ferrocarriles y carreteras que siguen impulsando el intercambio comercial y siguen impulsando efectivamente la ventaja económica que tiene Europa, ¿no? Por eso se conoce aquella frase que decía todos los caminos conducen a Roma. Obviamente que esta red, la finalidad era poder llegar a Roma, ¿no? Los lugares con más caminos durante el Imperio Romano coinciden con los que hoy son importantes centros urbanos en Europa, lo que se debe a la persistencia de una notable infraestructura de redes, de carreteras y de trenes. Voy a poner un ejemplo de, de, de Panamá comparado con Singapur y con Holanda. La parte naranja es el territorio de Holanda sobrepuesto sobre Panamá. Es más, aproximadamente el 40% del tamaño de la República de Panamá. Y señalo a la isla de Coiba porque Singapur es un poquito más grande que la isla de Coiba. Yo viví en Singapur 3 años después de la independencia y vi cómo los ingleses le entregan el puerto a Singapur y cómo ellos hacen un plan enorme de convertir el puerto en el más importante del sudeste de Asia, pero además con una proyección internacional, de manera que el conocimiento que iban adquiriendo del manejo marítimo de ese puerto fuera trasladado en una empresa internacional. Hoy, los singapureños tienen un puerto en Panamá y tienen puertos alrededor del mundo. Y el tema de Holanda, le presento a ustedes la red de ferrocarriles que tiene Holanda, que tiene un 40% de la extensión territorial de Panamá. ¿Esto a qué se debe? Si vemos la red de trenes y carreteras, es porque ellos requerían comunicarse con el resto de Europa y así hicieron, ¿no? Y convirtieron al puerto de Rotterdam en el puerto más importante de Europa por su conectividad terrestre con el resto de los países europeos. Obviamente, la ventaja de este puerto es que nace en el Rin, del Rin se comunica con el río Main y del río Main se comunica con el Danubio, lo cual significa darle la vuelta a Europa completamente. Pero miren esta gráfica. En el canal de Panamá caben dos puertos de Rotterdam. Entonces, la enorme ventaja geográfica que tiene Panamá solamente está concentrada en el área de la zona del canal. No tenemos conectividad. En el país, nuestra conectividad con el resto de Centroamérica y con Sudamérica no existe. Y obviamente lo que mencionaba Felipe, la riqueza toda se ha concentrado en la región interoceánica de Panamá. Y este es el mapa de carreteras de Panamá. Solamente la carretera panamericana saliendo de la ciudad de Panamá, que está un 50% colapsada diariamente. Tenemos el Caribe. Hemos hecho un puente sobre el canal para ir a ningún lado. La única carretera construida en el Caribe es la que va de la ciudad de Colón a Portobelo y un pequeño ramo a La Guaira, una población costera de Colón. El resto de nuestro Caribe, que es muchísimo más bello que cualquier isla caribeña, con mayores posibilidades, con montañas, con verdor, con la alegría de la gente que vive en esa región, no la aprovechamos, no tenemos conectividad. Y obviamente no tenemos ninguna conectividad
bien diseñada con Darién y con Suramérica. ¿No? En Darien, si usted entra a la computadora y ve en Google y habla de los bosques de Darien, están siendo devastados porque no hay presencia del Estado. Y luego el problema que tenemos en la frontera, porque Panamá y Colombia son los únicos dos países en el mundo que tienen fronteras comunes y no tienen fronteras formales. ¿Qué es una frontera formal? Un paso canoa, ¿no? Una caseta de inmigración, una caseta de aduana. Pero las fronteras son binacionales. Usted, cuando va a poner un paso fronterizo, ¿no? Tiene que comunicarse con el que tiene la otra parte de la frontera. Ahora mismo tenemos eh, eh, cantidades de personas entrando por nuestra frontera, pero no existe una frontera formal, por lo tanto, no tiene obligación Colombia de tomar cuidado con lo que está pasando. Entonces, cuando se habla de que hay que cerrar la frontera, lo primero que hay que hacer es abrir una frontera formal y ahí decir el que no entra por aquí, como nos pasa a los chiricanos cuando vamos a Costa Rica, si no entramos por Paso Canoa, estamos ilegalmente. El que entra por aquí es ilegal. Y el problema entonces ya no es el problema de Panamá, sino el problema de Panamá y Colombia, porque Colombia tiene que poner su frontera también donde nosotros la ponemos. Y eso está regularizado por las Naciones Unidas en la OIM, que es la que se encarga de todos los problemas fronterizos. Lo que mencionaba Felipe, el 85% del PIB es en la región interoceánica y el 15% para 10 provincias y 5 comarcas indígenas. Obviamente, el resultado es este. Los cinturones de pobreza y pobreza extrema están ubicados a lo largo y ancho del país y obviamente hay un común denominador. El común denominador es que esos lugares no tienen conectividad. Entonces, Panamá necesita más conectividad y transporte para su desarrollo. Acuérdense que estamos hablando de un país con una condición estratégica, geográfica extraordinaria que no lo está aprovechando. Da una pena ver nuestras costas. No hay ni siquiera embarcaderos para pequeñas poblaciones costeras. Pero bueno, lo cierto es que Panamá necesita más conectividad y transporte para su desarrollo. Y para que este sea sostenible, la matriz de transporte tiene que cambiar sustancialmente respecto a la situación actual. El rol del Estado en esta expansión es claro. Las inversiones a realizar tanto en nuevas infraestructuras como en la mejora de las existentes solo serán posibles mediante una activa participación del gobierno. Sin embargo, esto no se podrán llevar a cabo las transformaciones deseadas por sí solos. La participación del sector privado como operador y a su vez como demandante de servicios es esencial para garantizar la plena utilización de la viabilidad de estas inversiones. Obviamente, lo que mencionaba Felipe, en el momento en que se anuncia una inversión de conectividad, inmediatamente la empresa privada ve oportunidades de negocio. El impacto socioeconómico del tren. La función del transporte ferroviario es integración de personas y bienes de ámbitos geográficos distintos, agregando valor a lo transportando y satisfaciendo una demanda humana, comercial e industrial. El tren amplía el marco económico trasladando bienes de aquel sitio donde su uso, demanda y ganancias son bajos hacia otros lugares donde su uso, demanda y ganancias son mayores, satisfaciendo las necesidades de desplazamiento con fines industriales, comerciales y los procesos de producción. Nosotros producimos en las tierras altas de Chiriquí, pero vamos a buscar el mercado de Panamá. El transporte cumple dos funciones fundamentales: agregar valor a lo transportado y satisfacer una demanda humana o industrial. Los bienes tienen un valor en su lugar de origen y otro en su destino, lo que justifica su movilización. Ahí están los economistas que han hecho estos análisis. Pero uno de los temas más importantes para el desarrollo económico de Panamá ha sido la inversión extranjera. Es más, el crecimiento de Panamá
en los últimos años se debió a una gran inversión extranjera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que grandes proyectos de infraestructura pueden cambiar las expectativas de las inversiones extranjeras, incluso antes de completarse, generando importantes efectos multiplicadores a la economía. Yo recuerdo la época de mayor crecimiento fue cuando se anunció la construcción del tercer huevo de Cruzas. Inmediatamente vino masivamente inversión extranjera de las más grandes del mundo, comparado con el PIB nacional. O sea que este proyecto anunciado va a tener inmediatamente un efecto en la inversión extranjera tan necesaria en este momento en el país. Krugman lo explica muy bien, las inversiones en infraestructura pueden tener impactos importantes en el crecimiento económico, ¿no? Y Ashworth sostiene que la infraestructura tiene una importante relación complementaria con el capital privado en la función de producción, porque el aumento de las inversiones en infraestructura incrementa la productividad del capital privado y atrae más inversión privada, mejorando el clima de negocios y de inversión. Esto es importante. Hemos pasado un periodo donde el país ha tenido un decaimiento de su proceso económico y donde realmente tenemos problemas que hay que solucionar. Y el anuncio de esta obra de infraestructura puede romper el ciclo de decaimiento que está teniendo nuestra economía, ¿no? Hirschman, que es un economista, usa los términos de backward and forward linkage, efecto hacia atrás y hacia adelante. El efecto hacia atrás son los efectos de la inversión y de arrastre que consiste en la inversión ferroviaria. O sea, 5.000 millones de dólares inmediatamente tienen un efecto porque tienen que emplear a 5.000 personas que no van a vivir del subsidio, sino del trabajo. Y esas 5.000 personas recibiendo salario crea inmediatamente unos efectos que significa que en toda el área donde está en la línea del tren, efectivamente va a empezar un desarrollo económico de carácter distinto. Y los efectos hacia adelante, también llamados de propulsión, consisten en los aportes de los servicios de transporte hacen a los procesos productivos de los sectores clientes que lo utilizan actuando como oferente, ¿no? Dentro de esta perspectiva puramente táctica, los efectos económicos del ferrocarril son la suma de ambas direcciones y se mide a base sobre la aportación que va a tener al PIB. Este es cómo, cómo funciona el efecto de arrastre, ¿no? Es un efecto estático, incrementa la producción, suministradores del tren, inversión ferroviaria, bienes, inmuebles, maquinaria, equipo, insumos de construcción, ¿no? Y el efecto de propulsión, el incremento inmediatamente en los procesos productivos de los sectores clientes que lo utilizan. O sea que el efecto multiplicador es el resultado cadena de toda la inversión ferroviaria y no solo la demanda, es el aumento indirecto a la producción derivado de demanda de salarios pagados por el ferrocarril, ¿no? Y el capital. El capital de las compañías y el aumento de la renta nacional, mayor consumo, mayor inversión y obviamente las exportaciones netas. Es un efecto dinámico que trae innovación tecnológica y desarrollo empresarial inmediatamente. Los efectos estáticos se han medido a través del ahorro social, definido como la diferencia entre el valor de los servicios de transporte proporcionados menos el costo del transporte alternativo. El costo de un contenedor de Chiriquí a Cristóbal es 1.500 balboas y de acuerdo con los estudios sería solamente de 300 balboas hacer el mismo recorrido en un tren. Quiere decir que quedan 1.200 de beneficio para el productor que lo puede utilizar para aumentar y doblar y triplicar su producción. El efecto multiplicador
Incorpora los incrementos a corto y largo plazo del aumento indirecto de la producción local y nacional derivado de la demanda de los salarios de los trabajadores. Se necesitan 5.000 empleados en el periodo de construcción y empleados regulares en el periodo de operación, y de la producción derivados ulteriores aumentos de la renta nacional. La inversión ferroviaria también tendrá un efecto en la innovación tecnológica y el desarrollo empresarial. En el caso de Panamá, los efectos multiplicadores de la inversión extranjera a corto plazo que obtenemos para, ¿no?, es entre 1 y 3 años después del anuncio que se construirá el tren, son de alrededor $1.03, y los efectos medianos a mediano plazo, a 5 años después del anuncio, son de aproximadamente unos. Vamos a ver quién está por aquí que yo conozco. Estos resultados significan que la inversión extranjera catalizada Entonces, por el proyecto de la construcción del tren será entre 1,03 y 1,8 veces el tamaño de la inversión total. O alternativamente, de cada dólar invertido, el proyecto del tren traerá 1,03, 1,08 de inversión privada a corto y mediano plazo. Para la estimación del PIB, el multiplicador total será de 16 por el periodo, pongo 2020-2030, que era lo que se había calculado anteriormente, y el multiplicador por corto plazo es de 2,1 y el multiplicador de mediano plazo es 4,4. Estamos hablando que por cada dólar invertido realmente nos llegarían cerca de $2 de inversión extranjera. El impacto socioeconómico: generan oportunidades comerciales para las comunidades a lo largo de la ruta, impulsan el crecimiento de las ciudades, aumentando la valorización de la tierra y aumentando el valor catastral. Este es un fenómeno que en todos los países donde se tira la línea del tren, las ciudades empiezan a crecer y el valor de la tierra empieza a aumentar, y por lo tanto el valor catastral, donde el Estado tiene una parte en cuanto a impuestos. Incorporan a la economía formal de todas las poblaciones donde pasa el tren. Este es un problema que tiene Panamá. Después del Puente de las Américas, la economía es completamente informal. Entonces, obviamente, que lo que ha sucedido en países que han construido su línea de tren es que se incorpora automáticamente el resto de la población a la economía formal, lo cual representa impuestos, lo cual representa ingresos que no están calculados ahora mismo en los presupuestos del Estado. Lo más importante es que incorporan todas las regiones al hub de la región, el logístico de la región interoceánica. El país entero debe ser y debe aprovechar su posición geográfica, no solamente el área de la región interoceánica. El plan logístico 2030 tiene estructurados 8 polos de desarrollo logístico en la República de Panamá. Aquí están. Lo que necesitan es conectividad con la región interoceánica. Obviamente que el tren, en su primera línea, tendrá que tener después troncales. Obviamente que inmediatamente se ve la necesidad de una troncal en la región de Azuero, una troncal entre Chiriquí y Bocas del Toro, y el desarrollo necesario, ¿no?, de todo el oriente de Panamá, que lo tenemos completamente abandonado y que es donde hay la pobreza extrema concentrada. Las fronteras son ricas. Imagínense ustedes una frontera formal con una comunicación con tren que llegue a Medellín. Toda la carga que se produce en esa región le resulta más corto, menos distancia y menos problema geográfico, en vez de mandarla a Buenaventura o a Cartagena, le resulta mucho más corto mandarla a los puertos del área del canal, con mayor cantidad de conectividad marítima. Obviamente que no se trata de conectarnos con Colombia, se trata de conectarnos con Sudamérica y convertir una de las regiones más pobres en una de las regiones más ricas del país. El tren, ¿no? En el último tiempo, numerosos gobiernos e instituciones han devuelto la importancia del transporte ferroviario y a los costos logísticos. Obviamente, al aumentar el intercambio comercial a través de un mundo globalizado, el movimiento de carga se hace mucho más importante.
¿no? Si nosotros logramos entregar el resto del país a los 1.700 puertos que pasan, donde pasan los barcos que cruzan el canal de Panamá, estaríamos incorporando un mercado de casi 3 billones de personas. Ese es nuestro mercado, no el mercadito pequeño de Panamá. Entonces, obviamente que el tren nos va a permitir llevar masivamente más carga, lo que significaría para nuestros productores mayores siembras y porque tenemos el acceso a los mercados a través de las rutas marítimas que pasan por el canal y a través de la conectividad aérea que tiene Copa, que es una de las más grandes de Latinoamérica. Pero no sirven para Panamá, no sirven para los panameños. Entonces, cuando nosotros pensamos en el tren, estamos hablando de movilidad urbana y movilidad de carga, ¿no? Como infraestructura indispensable para utilizar economías de escala. ¿Qué importancia tiene esto? Ahora mismo, un productor de Chiriquí, lo digo por mi hijo, que va a mandar un contenedor de café a Rotterdam, manda el contenedor. Entonces, ¿cómo puede él negociar mejores fletes si es un contenedor? Entonces, ahí es donde entra lo que se conoce en administración la competencia. Tú cooperas en cosas comunes y compites en el mercado. En vez de mandar un contenedor, poner de acuerdo a todos los productores y mandar 30 y hacer una negociación que baje el costo logístico de esa producción. Nada más hay que ver nuestros vecinos de Costa Rica. Exportan cerca de 800.000 contenedores de productos refrigerados al año y la República de Panamá 8.000, teniendo toda la conectividad que tenemos, ¿no? Entonces, debemos entender, ¿no? Que la infraestructura de un tren es absolutamente indispensable para utilizar economías de escala y para utilizar la logística avanzada y la competitividad en costo y rapidez de entrega de los productos y servicios. La evolución de las redes ferroviarias ha experimentado en los últimos tiempos un gran desarrollo debido a los importantes cambios que se han producido en la industria, el comercio y la movilidad urbana. La construcción del ferrocarril atraerá inversiones extranjeras, tal como he dicho, ¿no? El ferrocarril permitirá la incorporación de actividades, perdón, ¿qué pasó aquí? No, no, ya, sí. Permitirá la incorporación de actividades económicas a la formalidad fiscal, lo cual tendrá un impacto en los ingresos del Estado, definitivamente. El proyecto del tren, bueno, hace 14, en 1910, Belisario Porras permitió el desarrollo económico de la provincia de Chiriquí, como construyendo una red pequeña de trenes, porque no le permitieron construir el tren desde la ciudad de Panamá a Chiriquí. Lamentablemente, en ese momento el peso específico del ejército norteamericano decía que eso ponía en debilidad la defensa del canal de Panamá. Entonces, ¿cuál es la contribución del tren a la sociedad, ¿no? Reduce los accidentes en la vía terrestre, ahorros de tiempo de traslado de un punto a otro, mejoras en la rentabilidad del tiempo en general, mejoras en el costo de operadores de vehículos terrestres, evita el deterioro de la red de vía de carreteras. Y esto es importante porque hay la tendencia a decir que la carretera es más barata que el tren. No es cierto. El tren, su durabilidad de las instalaciones ferroviarias es infinita al lado de la durabilidad de la vía de carreteras, que tienen deterioros permanentes. En 10, 15 años una carretera está destruida, si no tiene mantenimiento, un tren sigue funcionando. Entonces también tiene lo que es importante, que es las mejoras al medio ambiente, el control de emisiones de carbono o gas de invernadero. Y sobre todo produce inclusión social, que es una cosa que necesitamos los panameños.
El estudio de factibilidad que hicieron las empresas chinas, ¿no? Estaba orientado a la medición preliminar del proyecto, incluyendo, pero no limitándose, análisis sobre la necesidad y facilidad de construcción y ejecución del proyecto. O sea, el costo de la implementación de las acciones. Por la parte panameña se estableció un equipo de trabajo multidisciplinario, que era manejado desde el Ministerio de la Presidencia como Oficina de Coordinación, Apoyo Administrativo, y luego todos los ministerios y todas las áreas del gobierno representadas en esta gráfica. O sea, menciono esto porque esto es lo que era parte del estudio que hicieron el gobierno chino en Panamá, ¿no? Estas eran las empresas panameñas vinculadas. Fotografía aérea era ingeniería avanzada. Volumen de carga y pasajeros era Harris, mediciones y encuestas. La información la tengo. Intracorp, la selección, calificación de modelos económicos y el análisis de suelo por Tecnilab. Ellos hicieron un trabajo importante porque cuando se presentó el estudio hicieron objeciones muy importantes que luego fueron fue una comisión a China, se estudió el proyecto, se modificó el proyecto, pero lamentablemente no estaba listo cuando vino el presidente de China, que lo que venía era entregar ese proyecto, y obviamente el proyecto es muy difícil de localizar ahora mismo. Pero esto es lo que dice el proyecto en relación. El proyecto estimado en tren, 80.000 pasajeros viajan diario a cualquier medio de transporte y se estima 11.000 diarios para el tren. Esta cifra es basada en los pasajeros, un estudio que hizo Harris en los pasajeros de bus, el movimiento de carros privados y avión. Y la carga estimada que se considera es tomando en cuenta la que pasa por Paso Canoa, que es 1.000.000 de toneladas. Sin embargo, la carga estimada del tren sería al comienzo 40.000 toneladas, pero a corto plazo, a mediano plazo, debe llegar a 2 millones de toneladas. Y para manejar 2 millones de toneladas no se puede hacer de camión a camión. Y aquí hago una observación. Los camioneros, o sea, el nombre del juego de Panamá es manejar carga, pero ni el tren, ni el barco, ni el avión llevan las cargas al destino final. Llegan a donde llega el tren y de ahí son los camiones. ¿Qué le ha sucedido a los camioneros de Colón? Que ahora mismo tienen el tren, tienen el canal y tienen la autopista. Nunca han manejado más carga que ahora. Entonces, el argumento es el siguiente. Deberían interesarse los camioneros porque harán viajes más cortos, menos desgastantes para sus equipos, ¿no? Y dormirán en su casa, pero van a tener más ingresos si tenemos más movimiento de carga. No podemos quedarnos parados en lo que tenemos. Lo que tenemos que hacer es efectivamente triplicar, cuatriplicar la carga y los que más van a ganar van a ser los camioneros, porque ellos son los que van a llevar la carga al destino final. Este es el futuro. Este estudio está hecho, presentado ya por SICA, el sistema de integración, que es la unión de toda Centroamérica con un tren. Es más, tienen el Banco de Centroamérica ya tiene las posibilidades de financiamiento para el tren. Obviamente que si Panamá anuncia la construcción del tren, va a ser un motivador para efectivamente ese desarrollo, lo cual nos va a obligar también a comunicarnos con Sudamérica. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vayamos a negociar, no vamos a negociar el pedazo corto de 300 y pico de kilómetros de la ciudad de Panamá a la ciudad de David. Vamos a negociar el crecimiento de una red de ferrocarriles en toda una región. Y obviamente que es interesante conocer cómo se concibió el análisis del tren. Los criterios: velocidad estimada 160 kilómetros por hora,
tomando en cuenta que sería para carga y 200 kilómetros para pasajeros, porque se concibió trenes específicamente de carga y trenes específicamente de pasajeros. Esto es importante. El alineamiento debe enlazar zonas urbanas o de potencial crecimiento. El alineamiento debe enlazar puntos estratégicos de manejo de carga. El alineamiento debe acomodarse en zonas de menos impacto ecológico. El alineamiento debe respetar zonas de concesiones u obras de importancia vital para nuestro país. El alineamiento deberá proponer conectividad logística. O sea, de que donde hace usted una estación tiene que haber posibilidades de integrar más regiones a esa estación. El alineamiento deberá prever puntos de conexión estratégicos a futuras extensiones o ramales. Ahí tenemos los 8 polos de desarrollo económico ya estudiados por la Comisión 2030. El alineamiento deberá ser establecido a lo largo de la ruta, ¿no? Aquí son los nodos, este es un trabajo hecho de los nodos importantes para desarrollar en la región interoceánica, la región central del país, bueno, no, Coclé, Azuero, Veragua y obviamente la conectividad entre Chiriquí y Bocas del Toro, lo cual tendría un enorme impacto económico. El criterio bueno, ya mencioné lo del criterio. En términos generales, desde el 2007, el crecimiento económico de Panamá depende de la inversión, no del consumo. El país se ha estado preparando, ¿no? Y obviamente que en este momento requerimos el anuncio de una obra de infraestructura importante, ¿no? En este contexto, ¿qué representa la, la, la construcción del ferrocarril? Si consideramos una inversión de 5.000 millones de dólares prorrateada a 5 años, de acuerdo a los montos totales proyectados por el Fondo Monetario, ¿no? La construcción del ferrocarril representaría el 4.8% de las inversiones totales de infraestructura, edificios comerciales y bienes. Esto tiene inmediatamente un impacto importantísimo en el crecimiento económico. Las políticas de logística y movilidad y el desarrollo sostenible de la integración regional nos obliga a hacer un cambio de paradigma de las políticas de infraestructura y transporte hacia la política de logística y movilidad. Los ferrocarriles de carga se desempeñan en las márgenes de las economías formales, lo que hablábamos. Obviamente que esto integraría todo el movimiento de carga a una economía formal. Cuando usted de las tierras altas le dice a un camionero, deme una factura para llevar la contabilidad, no le da la factura porque lo que impera es la informalidad. El tren del 2024, ¿no? Thomas Kenas, que es el presidente del tren interoceánico de Panamá, decía, lo que mejor puede ofrecer Panamá al comercio mundial es su posición geográfica y su conectividad. Y añadió, es importante mirar con luces largas hacia la conectividad eficiente y de bajo costo que le ofrecería un ferrocarril. A su juicio, el proyecto impulsaría el crecimiento del sector agropecuario, abarataría los costos de transporte, reduciría el tráfico de las carreteras, su mantenimiento y la contaminación y mejoraría la calidad de vida de la población. Todos estos macro beneficios los cosecharía el país, pero no necesariamente una empresa. Por ello, el motor de este proyecto tiene que ser el Estado. Esto es las nuevas estaciones de tren que se están diseñando en Europa, ¿no? Son centros comerciales y son centros de desarrollo cultural, con oferta cultural, ¿no? Aplicando toda la tecnología, ¿no? La experiencia del cliente global, conocer al cliente y interactuar con él, las mejoras en redes sociales, edificios hiperconectados e integrados en la ciudad, asistencia virtual, intermodalidad inteligente, en fin. La concepción es que son 21 estaciones, hacerlas dentro del concepto moderno de las estaciones, alquilarlas y tener más ingresos. Y permitir que cada área y cada estación tenga un desarrollo comercial mucho más intenso. Y esto es lo que es Panamá.
Ir a las tablas, Bocas del Toro, entre otras, Chiriquí y todo lo demás. Estas son las filas que hay que hacer para esperar los buses. Y luego el congestionamiento en la Panamericana. El 50% de la Panamericana está colapsado, y más ahora con el crecimiento de ciudades como Penonomé y como Lamien, ¿no? Esto es Paso Canoa. Cada vez que hay algún problema en la frontera, se paraliza todo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que lograr una mesa de entidades multilaterales para conseguir financiamiento de largo plazo y mejores condiciones financieras. Invitar a las multilaterales a financiar el proyecto emblemático estructural del nuevo gobierno a largo plazo, 30 o 40 años, tasas de interés adecuadas, a riesgo de Panamá, periodo de gracia. Conseguir las alianzas público-privadas. Las actividades rentables del tren, tan como los negocios asociados a la venta de bienes y servicios de estaciones del tren, y otras se financiarlas con alianzas público-privadas. Y una posible emisión de bonos para dar la oportunidad de inversiones abiertas para el financiamiento. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente: los préstamos ferroviarios siempre han sido un desafío para el Banco Mundial. En realidad lo que se necesitaba era cambios en las políticas y en las estructuras organizativas de los ferrocarriles. Esto significa que en la reunión con las multilaterales, Panamá debe presentar la ley que crea la empresa del ferrocarril de Panamá, no solamente tomando en cuenta los factores técnicos de la construcción del tren, sino también todo lo relativo a la estructura organizativa, la formación del personal, los controles financieros y contables de la nueva empresa, incluyendo el papel del sector privado en los servicios ferroviarios. Esto es importante. O sea, que no hablemos nada más del tren, sino qué empresa va a manejar el tren, porque hay un fenómeno que ha descubierto el Banco Mundial, que los trenes no son rentables porque tienen exceso de personal. Exceso, doblan el personal que es necesario. Entonces nosotros tenemos que concebir la empresa del tren dentro de los lineamientos que hicimos la empresa del Canal de Panamá en manos panameñas. De manera que la mano larga de la política no penetre en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque los ferrocarriles gestionados de manera eficiente pueden proporcionar un medio de transporte económico de carga y pasajeros. Los bajos costos de transporte mejoran la competitividad del transporte de carga y pasajeros, creando economías para los usuarios, lo que significa que los costos de transporte pueden ayudar a los productores a ser más competitivos y productivos. Las ventajas económicas, ¿no? Es efectivamente, pueden impulsar la competitividad en los mercados nacionales y mundiales. Panamá entero debe globalizarse. No podemos seguir con producciones pequeñas cuando tenemos mercados enormes a nuestra disponibilidad. Pero hay algo más importante: el transporte puede aumentar la movilidad de la mano de obra. Si yo voy a poner una fábrica en la región interoceánica, que está complicada porque tengo al obrero mucho más cerca, pero resulta que en Penonomé me llega en una hora y sencillo en un tren, yo pongo mi fábrica en Penonomé o la pongo en Chiriquí si me llega en 3 horas. Entonces hay una movilidad de mano de obra que no se concentra nada más en la región interoceánica. Mire usted lo que ha crecido la provincia de Panamá el norte. Siguen llegando. ¿De dónde llega toda la gente? Llega de las provincias del interior porque no hay trabajo, no hay nada, ¿no? Entonces Panamá Oeste sigue creciendo. Y obviamente que es porque buscan en la región interoceánica las posibilidades de trabajo. El tren tiene ese impacto: crear la movilidad laboral de mano de obra para ampliar el desarrollo económico hacia afuera de los centros urbanos, ¿no? Las estrategias nacionales de transporte deberían ayudar a establecer principios y marcos normativos generales. Estas abarcan una serie de cuestiones, entre ellas la gobernanza del sector, las funciones de los sectores público y privado, el alcance de la competencia, los tipos de intervenciones necesarias para lograr la coordinación e integración entre los nodos, la naturaleza de la reglamentación y la coherencia de los principios de fijación de precios de todos los nodos.
Velar por la gobernanza ferroviaria de propiedad estatal sea transparente y responsable. Esta es una empresa que tiene que actuar con transparencia con la sociedad panameña y ser responsable del manejo de un activo importante para el desarrollo económico de Panamá. Un ferrocarril un ferrocarril alcanza la sostenibilidad financiera cuando dispone de recursos financieros suficientes a largo plazo para cubrir los costes operativos, invertir y para cumplir con el servicio de la deuda, ¿no? La sostenibilidad financiera depende de múltiples factores, algunos internos y otros externos. No existe un conjunto único de normas generales que garanticen la sostenibilidad financiera. Lo que sí existe es cómo vamos a estructurar esa empresa del ferrocarril que esté orientada a garantizar eh, la, ¿cómo se llama? La sostenibilidad financiera, ¿no? La, la, la estructura, sí, perdón un momento, ¿no? Sí, sí, pero que se me movió algo aquí, ¿no? Ok. La, la, la estructura de costos, ¿no? Y la viabilidad financiera a largo plazo de un sistema ferroviario es identificar los riesgos para explorar las fuerzas políticas y económicas subyacentes que dan forma a estos cuatro elementos. Los componentes importantes de la estructura de ingresos son el tráfico, la fijación de precios, la recaudación de ingresos, subsidios y pagos por servicios. O sea, en, en, la, en, la, en el análisis de la empresa hay que tomar efectivamente en cuenta estos cuatro elementos, pero también al hacer el análisis de los ingresos, tenemos que ver cuál va a ser la fijación de precios, que se rige también por tres factores: costo, competencia y regulación. Un modelo financiero es una herramienta de pronóstico que utiliza el funcionamiento y el desarrollo financiero datos para modelar la finanza ferroviaria. El modelo financiero típico debe tomar en cuenta el tráfico y luego los ingresos del tráfico, subvenciones de funcionamiento si las hubiera, los costos operativos basados en la estructura de costos, inversiones de capital, ¿no? Deuda, servicio a la deuda, financiación prevista basada en las necesidades de financiación. El cálculo de costos, precios. El ferrocarril debe fijar los precios de los servicios a niveles competitivos en el mercado que sean mayores que los costos variables del servicio y maximizar la contribución del tráfico de los costos. Todos estos son aspectos importantes. Los gastos de explotación de un ferrocarril incluyen todos los costos recurrentes asociados a la producción de servicio ferroviario. Los 6 componentes principales son mano de obra, la energía, materiales, servicio, alquiler y depreciación, ¿no? Es un problema que perjudica la sostenibilidad financiera de muchos ferrocarriles, es el exceso de personal. O sea, aquí no puede haber exceso de personal. Y hablando de personal, para promover el proyecto, lo que proponemos es lo siguiente: realizar un congreso internacional en Panamá, convocar y reunir en Panamá a los expertos internacionales en proyectos de esta naturaleza, construcción de trenes, a los industriales de producción de piezas y parte de los trenes, de vagones y otros, a los inversionistas de obras de infraestructura y de actividades conectadas, los moldes de las estaciones, para explicar el proyecto e invitarlos a invertir. Miren, esto, esto es importante porque uno de los problemas que nosotros tenemos es que entramos en una actividad económica, compramos los equipos afuera, lo que significa que el dinero se va, pero luego no ponemos internamente en el país la fabricación de piezas de esos equipos.
Miren ustedes, 500 buses parados porque no tienen aire acondicionado. Cuando se negoció la compra de los 500 buses, se debió haber negociado aquellas partes que requieren mantenimiento y haber puesto pequeñas fábricas en Panamá. Si nosotros ponemos una fundición de acero y hacemos los rieles, no va a ser nada más para nuestro tren. Tiene la posibilidad del mercado de Centroamérica y tiene la posibilidad del mercado de Sudamérica. Entonces, lo que debemos pensar no es en hacer el tren y ya, sino convertirnos realmente en ferrocarrileros importantes. Y eso requiere efectivamente la formación. Y vamos a entrar en los detalles, ¿no? Pero conclusiones, aprovechar el amplio potencial del país y las sinergias de las inversiones públicas y privadas. Consolidar crecimiento económico extendiendo el éxito logrado en el eje canalero, agregándole valor y aprovechamiento al conjunto del territorio nacional. Existe un gran potencial productivo agropecuario, turístico y logístico en el interior del país, en la costa del Pacífico y del Caribe. Una oferta de servicios marítimos, portuarios, pesqueros, turísticos, que le permita brindarle conectividad y servicios básicos a la población local y formación laboral para la inserción en el mercado laboral. Necesidad de la formación de personal, y ya estoy terminando. Esta es la Fundación Valencia Port. Súbete al tren y conduce tu futuro profesional. Curso de licencia y diploma de maquinista ferroviario. La Fundación Valencia Port ya ha cooperado con Panamá. Con la autoridad marítima y se hizo un acuerdo con la Universidad de Comillas de España y logramos graduar 22 máster en desarrollo marítimo y portuario. ¿Por qué? Porque queríamos que la autoridad marítima realmente fuera manejada por técnicos. Lamentablemente vino el cambio de gobierno y el señor que llegó ahí votó a los 22, porque lo que estaba buscando era espacio para su equipo político. Los 22 que se hicieron están en la empresa privada con tremendo éxito y lo formó el Estado, pero la política esta horrible que tenemos hizo que fueran a buscar trabajo y lo lograron enseguida, inmediatamente en la empresa privada. Pero la idea de esto es que podemos hablar con la Fundación Valencia Port. Yo me encargaría, si es necesario, porque he estado varias veces allá en ese puerto, ¿no? Para que este curso de licencia y diploma de maquinista ferroviario se empiece a dictar en una universidad de las universidades chiricanas. Puede ser Oteima, puede ser la tecnológica, en fin, alguna de las universidades, para que en Chiriquí surjan los expertos en manejo profesional de lo que sería una empresa de tren, ¿no? Esto incluye entorno del maquinista, la normativa, la seguridad de circulación, infraestructura, material rodante. O sea, podemos pensar de que todos los rieles los construyamos en Panamá, ¿no? Obviamente que tendríamos que formar gente. Y esto tiene que venir acompañado con esta empresa. Tenemos tiempo porque se calcula que la construcción del tren puede estar entre 4 y 5 años. Tenemos tiempo de la formación. Cuando fuimos a recibir el canal, nos dieron un periodo de tiempo para la formación de gente. Me acuerdo que la Escuela Náutica rápidamente empezó a formar pilotos del canal y casi todos los pilotos del canal existentes ahora mismo surgen de esa formación que dio la Escuela Náutica en aquel momento. Pensemos en todo esto, que esto es un impacto para buscar y fomentar la creación de más puestos de trabajo y convertirnos en expertos en el tren. Vayamos más allá de poner los rieles. Pensemos en el futuro que tiene efectivamente si se concreta el tren a Centroamérica. El país necesita integración y desarrollo socioeconómico y el tren será el dinamizador de ese doble propósito. Como dije, el solo anuncio traería inversión extranjera.
Han pasado 114 años de que el presidente Belisario Porras planteó la necesidad de construir el ferrocarril Panamá-Chiriquí. Hoy los panameños debemos emprender esta obra por necesidad nacional y como una reparación histórica con ese líder ejemplar. La recuperación del canal afirmó nuestra independencia y demostramos nuestra capacidad construyendo las terceras esclusas. El tren interoceánico lo idearon y lo construyeron los norteamericanos. Es hora de que los panameños planeemos y construyamos nuestro tren nacional y aprovechemos esto que tenemos. El conglomerado marítimo, 144 rutas marítimas, 1.700 puertos, 160 países. El conglomerado aéreo, 89 destinos, 30 países. Pero que lo aprovechemos el país entero. Y eso empieza por una conectividad terrestre funcional, económica y que realmente potencie toda la capacidad productiva que tienen y tenemos todos los panameños. Yo creo que esta obra hay que empezarla ya. Y, y hay que empezar ya a armar el Congreso del Tren, inmediatamente un equipo trabajando, diseñando, como se hizo con la autoridad del canal, diseñando cómo debe ser la empresa del tren, sobre todo transparente y productiva. Y nada de convertirla en un centro de empleo, sino en un centro de tecnicismo que nos permita vender el día de mañana todo lo que sabemos con el resto de los países colindantes. Señores, eso era lo que quería compartir con ustedes y estoy abierto para cualquier pregunta, cualquier duda y, y, y créanme que nada más digo esto, ¿no? Nos hemos gastado 10.000 millones de dólares con 3 líneas del metro, un puente sobre el canal, el corredor de las playas. Y la pregunta que yo me hago, porque cada vez que hablo del tren, siento enseguida a alguien aquí en la capital, ¿no? Que empieza a protestar cómo nos vamos a gastar esto y todo lo demás. Yo quiero saber esos 10.000 millones de dólares, ¿quién en la ciudad de Panamá protestó? Ah, no protestó porque satisface a una sola provincia y a la necesidad que tiene esa provincia. No hemos pensado realmente, no hemos realmente pensado en todo lo que significa la integración del país a las ventajas y bondades que tiene la conectividad que hablábamos. El tren es nuestro canal terrestre que va a unir a todo Panamá. Y por primera vez en la historia, desde nuestra independencia, al unir todo Panamá, vamos a acabar con los cinturones de pobreza extrema y vamos a acabar con la desigualdad que existe en un país que se supone que es rico, pero solamente una pequeña porción de su territorio es el que aprovecha la riqueza. Yo creo que tenemos un reto y debemos cumplirlo. Es hora de que realmente construyamos el tren que soñó en su momento Belisario Porras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos que deje de compartir pantalla para visualizar más los participantes que están ya en más de 170 en línea. Vamos a seguir la siguiente metodología. Vamos a permitir que intervengan los que deseen hacerlo y usted nos hace un comentario luego que los escucha a todos. No por intervención, porque si no, contestando a cada uno sería muy largo. Tengo dos solicitudes ya. Una se trata de Javier Balbín, consultor español experto en comercio internacional, que fue contratado por el BID para trabajar sobre las cadenas de valor del occidente de Panamá y del sur de Costa Rica y que aterriza con una propuesta de mejora logística binacional y quien ha estado pendiente de esta presentación y nos ha pedido también hacer algunos comentarios. Y luego del señor Javier Balbín tenemos a don Camilo Brenes para escuchar. Sean cortos, por favor, para dar oportunidad a varios que
nos hagan comentarios. Señor Balbín, directamente desde España lo escuchamos. Muchas gracias, don Felipe. Un gusto tener la ocasión de trasladarles mis puntos de vista sobre este megaproyecto y también aprovecho para felicitar a don Carlos por tan excelente presentación. Vamos a ver, no olvidemos que desde hace 2 siglos el transporte ferroviario tiene un papel primordial en las rutas de largas distancias, tanto por competitividad como por eficiencia frente a otros medios. Hoy en día el ferrocarril reúne la capacidad de recorrer grandes distancias a altas velocidades y trasladando cargas voluminosas, ventajas que también disfrutan las personas que lo utilizan. Ya hace 2 siglos el ferrocarril fue el gran logro socioeconómico del siglo XIX. No solo se transportaron viajeros, ganado y mercancías, sino que transportaron conocimientos. Y esto fue muy importante para el progreso de los territorios. El siglo XIX, además de ser el siglo del carbón, del transporte de acero, del hierro, piezas clave en la industrialización, el ferrocarril fue la pieza fundamental, el pilar fundamental de esa industrialización. Desde entonces es considerado como un elemento imprescindible dentro de los diferentes parámetros con los que se mide la evolución de los países, ya sea económico, territorial, ambiental y social. Sin ir más lejos, les puedo asegurar que Europa, referida varias veces por don Carlos, se colapsaría sin la infraestructura ferroviaria de la que hoy dispone. El tren es determinante para vertebrar y cohesionar los territorios, y no solo en el caso de Panamá, sino en el contexto global de la región centroamericana como puerta de entrada a Norteamérica a través de México y su continuidad también por abajo con Sudamérica. Pero, como comentó antes don Felipe, no es nuevo que yo me pronuncie a favor de Panamá. Ya en esta consultoría, yo hablaba expresamente de la necesidad de un carril y decía que pensando en global y actuando en local, la construcción del ferrocarril consolidaría la plataforma logística panameña como integrador de la conectividad en todo Centroamérica. En ese informe también hablaba de la vía interamericana dentro del corredor pacífico, llamado corredor mesoamericano de integración, de más de 3.000 kilómetros que atraviesa 7 países y que es el transporte carretero que soporta el 95% del comercio de mercancías de toda la región. Algo realmente insostenible con vistas al futuro y que, por tanto, hay que ponerle remedio. De ahí la imperiosa necesidad de construir una infraestructura logística eficiente que combine el desarrollo de entramados y complejos marítimos que faciliten el transporte de cabotaje necesario y el de cruceros que potencien el turismo, junto, como no, con el transporte ferroviario, porque el tren es un transporte ecológico, es el más limpio, es el que menos contamina, es el más sostenible con respecto a otras opciones como son el vehículo, el carro o el avión, por lo que está llamado a ser vital en la disminución de la huella de carbono. También felicito a don Carlos por considerar en su presentación muy acertadamente la importancia para el país de atraer inversión extranjera directa, así como en cuanto a la viabilidad económica para medir los efectos macroeconómicos de la inversión ferroviaria, que mencionó los conceptos acuñados por el prestigioso economista berlinés Albert Otto Hirschman, eslabonamiento y propulsión. Miren, para mí como consultor, el núcleo central de los proyectos de desarrollo está en los lugares, porque en ellos es donde se pueden identificar las cadenas de valor que ayuden a promover el crecimiento socioeconómico de las personas que ahí habitan. Y el tren precisamente recorre muchos lugares, regando riqueza allá por donde transita. Por eso, cuando hacemos una retrospectiva del pasado, generalmente no sirve de nada lamentarnos por determinadas decisiones o ausencia de estas que supusieron un freno al progreso y del que hoy pagamos las consecuencias. De lo que verdaderamente tendríamos que lamentarnos es de no hacer hoy lo que debemos, evadiendo nuestra ineludible obligación de corresponsabilizarnos con el futuro. Un futuro siempre condicionado, entre otros, a decisiones del presente. Todos sabemos que el progreso depara movimiento y este implica cambios, algo a lo que de forma natural nos mostramos reticentes. Por eso hago un llamado a todas las fuerzas vivas de cada territorio para que analicen estos impactos diseñando escenarios futuros y que juntos se constituyan en plataforma cívica para dialogar con las instituciones, tanto nacionales como internacionales, pues van a manejar un proyecto supranacional. Ya termino diciéndoles que, al igual que lo que sucedió con el Canal de Panamá, que optimizó la navegación marítima mundial,
Ahora el proyecto del tren, sin duda, le brinda de nuevo a Panamá la oportunidad de posicionarse en otra dimensión, a la vanguardia de la logística y la movilidad, en este caso terrestre, para terminar de unir las Américas. Concluyo con una frase del conocido escritor español Sergio del Molino que dijo: la incomunicación provoca errores trágicos en las relaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Usted es conocedor de este territorio con ese estudio que hizo y otros que ha hecho sobre Panamá. Así que es muy valioso su aporte. Tenemos 2 solicitudes de intervención más, pero antes vamos a escuchar a don Camilo y luego a José Dos Pesos y luego a Guillermo Salazar. Don Camilo, lo escuchamos. Bueno, muy buenos días. Sobre todo un abrazo y una felicitación a los Ernesto. Gracias. De los que nacimos soñando cómo atravesar el ferrocarril de Chiriquí hacia el otro lado, hacia Boca del Toro. Y eso eran cuestiones de chiquillos. Tuvimos la oportunidad de recorrer la vía entre David y Puerto Muelles, entre David y Boquete. También fui a Pontevedra en tren. No llegué a ir hacia el río, pero fue la última de la parte de allá que se hizo el último ramal de ferrocarril de San Andrés. De San Andrés. Eso no tuvo oportunidad de ir en el tren porque ya comenzaron a trabajar. Así que es un sueño que muchos tuvimos, lo conocimos y tenemos que reconocer también cosas que aquí se han planteado, como el impacto, por ejemplo, que hubo aquí del mismo ferrocarril de Chiriquí en traer aquí gente que antes no había los mecánicos, no había los torneros, no había ninguna clase de gente capacitada y entrenada. Y aquí tenemos gente que fundó su familia cuando vinieron aquí precisamente a trabajar y a laborar en los talleres de ferrocarril de Chiriquí haciendo este tipo de cosas. Así que has tocado definitivamente el real efecto, el impacto desarrollista de la técnica. Pero yo estoy preocupado porque precisamente la convocatoria que se quiere hacer para tratar el proyecto debe tener ya por lo menos adelantado y resuelto algunas cosas que están en el aire y que se deben definir. Uno, lo mencionaste muy claramente, la ruta de esa vía que no puede ser nada más para dentro de Panamá, que tiene que vincularnos una parte hacia Sudamérica y otra parte hacia Centroamérica. Eso implica la necesidad de acuerdos de tipo político, estratégico, firmes. En el año 2001, el presidente de México, Vicente Fox, lanzó la iniciativa de unificación de América Central en un proyecto que fue conocido como el Plan Pueblo Panamá. Y no hubo manera de que eso avanzara, incluso dentro del Senado de México, porque no tenían los diputados suficientes para avanzar el proyecto, y acá en Centroamérica y Panamá planchamos prácticamente, no le pusimos atención a esa vía que venía por toda la cuenca del Caribe, que es la cuenca menos desarrollada de todos nuestros países de América Central. Y la falta de acuerdo, la falta de apoyo, llevó a que eso ni siquiera se le diera las consideraciones necesarias. Luego yo estaba, igual que tú, pendiente de los estudios que se han hecho. Estuve muy pendiente de los trabajos del ingeniero Oscar Ramírez, que nos hizo una conferencia en la Cámara de Comercio de Chiriquí explicándonos la elección o selección y las dificultades de rutas diferentes, dado conceptos de tren bala de alta velocidad o conceptos de trenes que puedan servir. Y eso es una decisión que también tenemos que tener nosotros acordados antes de ponernos a cabildear con los otros países. La carretera centroamericana es un modelo, interamericana es un modelo de la falta de acuerdo de los países. Nosotros no bien cruzábamos el cuello de botella que tenemos aquí en el Paso de Canoa, y hubo un tiempo en que las distintas entidades de seguridad y de control de Costa Rica tenían 19 puestos de control
entre Paso Canal y San Isidro, que son los requisitos. En Nicaragua, El Salvador y Guatemala, las maras paralizaban el tráfico, secuestraban los camiones. A mí me tocó como diputado centroamericano ir a sacarle los camiones a tres chilenos que se los tenían secuestrados allá por razones de esto. O sea, si nosotros no llegamos a un entendimiento de funcionar, ese proyecto va a ser una quimera. Y por lo tanto, yo creo que es necesario que nosotros tomemos en cuenta los acuerdos de tipo político estratégico a los que tenemos que llegar antes de lanzarnos en este tipo de cuestiones. Creo que tenemos muchas otras cositas que ver, pero en el camino concuerdo con el ministro Chapman que este proyecto tiene que tener un estudio concienzudo y ese estudio desde ya hay que perfeccionarlo, irlo discutiendo, conversando con él y con el equipo que vaya trabajando en él, porque también nosotros no nos podemos seguir esperando otro siglo más para que estas cosas, este sueño que nació por el clásico de la República, no se pueda llevar a cabo. Muchas gracias por tu presentación y en lo que pueda servirte, aquí estamos a la hora. Como dije, don Carlos, anote y usted nos va a hacer un amarre de luego de escuchar las intervenciones. José Dopeso, bienvenido, te escuchamos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias, don Felipe, don Carlos. Primero que nada, voy a ser breve, ¿no? Felicitar a Felipe y al grupo y el equipo de trabajo que lo apoya. Vi que hubo una muy buena convocatoria, más de 170 personas, así que don Carlos, usted está en taquilla, ¿no? Entonces, lo felicito también por su presentación, una de las mejores que he escuchado de usted, ¿no? Muy amplia, lo abarcó todo, estamos totalmente de acuerdo con todo lo que dijo. Es una necesidad y está claro pues los beneficios a corto, mediano y largo plazo que puede tener este proyecto de tren en Panamá, que va a transformar la vida de este país de manera a largo plazo. Tendría dos preguntas, don Carlos. Según su visión, usted estuvo en una de las filminas, presentó los 4 elementos para lo que es calcular la sostenibilidad del tren como negocio, la tarifa, el volumen, el tráfico y los subsidios. Me gustaría que nos comentara su visión sobre la parte esta sensible que es el subsidio, viéndolo como una inversión a largo plazo necesario, y cuál es su visión si este tren puede ser lo más factible sería un tren con eléctrico o un tren con combustible fósil. Y esas eran mis dos preguntas. Muchas gracias a todos. José, aprovechando que estás ahí, dinos la posición que ocupas a nivel del SICA ahora mismo. Sí, yo soy director de Asuntos Marítimos y Portuarios de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, COCATRAN. Sí, muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Guillermo Salazar y le damos a don Carlos para que creo que ya hay suficiente material para que él nos haga una reflexión corta, don Carlos, y luego continuamos con otras intervenciones. Guillermo, te escuchamos. Muchas gracias. Un saludo a don Carlos, Ernesto, a Felipe y a todo el equipo que ha organizado esta jornada. Me parece muy positivo y lo único que quisiera comentarle a don Carlos es que ahora que estamos pensando o ya está decidido hacer un túnel bajo el Canal de Panamá en el lado Pacífico, si sería posible considerar que por ese túnel también pasase un tren de carga que conecte el área de Albrook y que Albrook se convierta en parte del desarrollo logístico de Panamá y que ahí mismo conecte con el ferrocarril que lleva carga también a los puertos del Caribe panameño que están del lado este del Canal de Panamá. De manera que ayudaría, siento, a la integración de todo este gran proyecto que ya no solamente sería Panamá-David, sino Colón, Panamá, David, Centroamérica y luego Colombia y Suramérica. Yo creo que hay que pensar en grande como le está haciendo don Carlos y todo el equipo. Felicidades.
Muchas gracias, Guillermo. Don Carlos, tenemos un espacio para que usted nos haga comentarios en este intermedio. Bueno, la presentación de Javier realmente fue muy interesante y confirma parte de la presentación que yo he hecho. Solamente puedo agregarle a Javier que me tocó conocer España. Navegaba en un barco petrolero que paró en Escombreras, en el puerto de Cartagena, en España, en la provincia de Murcia. Yo alquilé, eso fue en el 2000, en 1965, en el año 1965, alquilé eh, porque no había conectividad con Murcia y Madrid. Realmente recorrí en esa época uno de los países más pobres que yo había visto, era la época de Franco. Cuando regresé a España a vivir exiliado, me encontré uno de los países más ricos, que más crecía en Europa, en una forma increíble, pero la conectividad ferroviaria, los trenes de alta velocidad, las autopistas, hizo que ese gran país que ha sido siempre históricamente España tuviera un desarrollo económico asombroso. Y eso me confirmó a mí, al haber visto un país muy pobre y al haber visto un país muy desarrollado y con crecimiento económico, que sin conectividad los países no pueden sobrevivir. Ese es en cuanto al comentario de Javier, a quien le mando un saludo cordial. En relación a lo presentado por Camilo, concuerdo contigo, Camilo, tenemos que empezar a trabajar ya en la formación de lo que debe ser la empresa. Las condiciones de carácter legal y estructural y administrativo existen y podemos utilizar definitivamente la historia de lo que nos pasó con el Canal de Panamá. Hoy por hoy es un canal con una administración eficiente, con un personal experto y con un rendimiento extraordinario al país. Lo único que el canal requiere en este momento es también integrarse al resto de Panamá. No puede ser que quepan dos puertos de Rotterdam y las riberas del canal, las actividades de carácter comercial no se estén desarrollando. Entonces, habría que verlo dentro de ese concepto, el modelo que queremos del tren, ¿no? En relación a lo presentado por mi compañero de trabajo antiguo, José Dopeso, los cuatro elementos efectivamente que se requieren para hacer una proyección económica, le llamó la atención a José Dopeso la de los subsidios. Bueno, los subsidios realmente, cualquier obra de esta naturaleza requiere al comienzo algún tipo de ayuda económica para mantener el flujo de caja. Pero la idea es que el componente administrativo y financiero esté orientado a que los precios que se cobren estén acorde con las necesidades de la estabilidad económica de la empresa, pero también el de ofrecer un costo alterno mucho más bajo que el que se tiene actualmente. En relación al tema de la maquinaria, obviamente hay la combinación de diésel con electricidad o diésel solo o electricidad sola. El análisis que se ha hecho es que debe ser un tren eléctrico, sobre todo para poder seguir manteniendo la posición tan extraordinaria que tiene Panamá de ser un país con cero contaminación. O sea, eso bajará la contaminación de los automóviles y de los camiones,
¿no? Y mejorará todavía nuestra competitividad en cuanto a medio ambiente limpio. Y en parte muchos saludos, Guillermo, en la observación de si el túnel que se está haciendo podría aprovecharse. Bueno, el tren originalmente tenía una parte, perdón, el puente original se hizo y se cotizó, traía una parte efectivamente para el tren y para el metro. O sea, que podría utilizarse, dependiendo de las horas de servicio, en las dos vías. Ese puente fue eliminado en su concepto y se ha hecho otro diseño. Y en relación a lo de lo del túnel, yo quiero que ustedes vean el tren no como un servicio a la parte urbana de la ciudad de Panamá, sino como un servicio a la parte de productividad del país. Es mucho más interesante una comunicación directa con los puertos que están en el Caribe, ¿no? Y es mucho más interesante una comunicación directa con los puertos que están en el Pacífico y con cualquier puerto que se vaya a construir. Por ejemplo, Belisario Porras decía que las carreteras nacionales tenían que salir del puerto de Mensabé y nosotros necesitamos la construcción de un puerto fuera del área de las aguas del canal porque hay mucho problema con los canales, con el canal de acceso, el tamaño de los buques y lo cual hace que sean menos competitivos los puertos. Entonces, yo diría que en relación al tema del túnel, lo que tenemos que pensar es que el tren llegue a puntos importantes donde aprovechemos la circunstancia de la región interoceánica para conectarnos con el resto del mundo. La parte de la ciudad, acuérdense que ya estamos haciendo un metro que va a llegar hasta la Chorrera y que puede ser un complemento en la parte de movilidad urbana de la movilidad de todo el resto del país. O sea que ahí tendríamos que hacer una combinación. No recomendaría un túnel para metro y para tren, sobre todo tren de carga, en este momento. Obviamente que el tren como está concebido ahora mismo, son cerca de 21 a 22 estaciones. Hay cerca de 28 túneles que hay que construir. No tengo, la cifra la tengo en la presentación, pero no estoy conectado con la presentación ahora mismo. Y que vamos a tener una experticia en construir túneles increíbles porque toda la cordillera va a ser atravesada por trenes que van a pasar a través de túneles. Entonces, sí hay una proyección de 20 y pico de túneles que nos daría también capacidad de convertirnos en expertos en construcciones de túneles y poder hacer acceso a las áreas de logísticas del país en una forma directa, ¿no? No sé si eso contesta, Guillermo. Muchas gracias, don Carlos. Para dar oportunidad a otros que están en lista, continuamos para que usted siga anotando para otra vez al cierre pues nos haga comentarios sobre lo que viene. Estamos a 1 hora y media de taller, hemos programado incluso 2 horas. Aquel pues que no tiene el tiempo puede retirarse, pero todavía tenemos el espacio, estamos dentro del tiempo programado. Don Lucho Ríos, miembro de la Fundación Pro Chiriquí y miembro de la Junta Directiva del Centro de Competitividad, nos va a comentar algo, al igual que nuestro asesor en educación, el profesor Antonio Castillo, que están aquí presentes. Los escuchamos y hago unos comentarios que han venido vía el chat. Así que adelante, don Lucho. Mi opinión es que esta es una oportunidad enorme para el desarrollo del interior, siempre y cuando pase ese ferrocarril por zona, por la parte baja y no por la montaña.
el desarrollo turístico de todo el área circundante a Coiba. Conocemos de un turismo internacional que viene a sortear por las olas que hay desarrollado. O sea, es un desarrollo hotelero que se va a pero cuando él nació, no en Coiba, porque Coiba es una joya, una reserva, y no se puede tocar, pero el desarrollo se puede hacer en la costa. Toda la costa está bien, donde se pueden hacer los hoteles, cuanta cosa, pero es una oportunidad de desarrollo del interés de una manera increíble, porque internacionalmente allí eso ya se conoce como un punto turístico para sortear y demás. Eso es increíble. Muchas gracias, don Lucho. Profesor Antonio. Gracias, Felipe. Muy buenos días. Solamente un aporte, porque la presentación y las intervenciones que han habido no me deja dudas del impacto que va a tener esta obra, el tren. Es decir, los impactos son mucho más exponenciales que el tren mismo. Y me quiero referir al tema educativo. Cuando fui coordinador del Consejo Permanente multisectorial para impulsar la educación, vimos que si en Panamá no hay equiparación de las oportunidades de aprendizaje, el sistema educativo no va a despegar. Veo en esta obra, le comentaba también a Virjana, veo en esta obra exponencialmente una oportunidad para que los estudiantes panameños se beneficien de la equiparación de oportunidades de aprendizaje y se cumpla con aquel precepto constitucional de que los padres de familia y los estudiantes tienen derecho a elegir el tipo de educación que quieren. En nuestra región occidental los estudiantes no tienen un beneficio de elegir el tipo de educación que quieren, porque optan por lo que hay y que es bueno, pero no es suficiente. Escucharle que tiene que venir una escuela para formar maquinistas y otro tipo de formaciones ya me hace pasar por la mente cómo tendría que hacerse una modificación y una actualización de nuestros bachilleratos, ya desde el bachillerato actualizar los currículos para responder a una potencial necesidad que no va a ser un acto puntual, sino que va a tener una continuidad en el tiempo y el espacio. Es decir, lo que quiero rescatar aquí es el impacto educativo en positivo al derecho a la educación que va a tener esta obra y que no va a beneficiar solo a la provincia. Muchos estudiantes migran y se establecen en la ciudad de Panamá a estudiar allá porque no pueden estar viviendo en el tren. Yo comentaba ya con unos estudiantes, se puede salir a las 5 de la mañana a una especialidad en algo y a las 9 de la noche están de regreso y no necesita quedarse ni migrar a la ciudad capital, puede seguir su vida normal. Entonces, esto se los comento para que veamos en la parte educativa cómo exponencialmente se equiparan oportunidades de aprendizaje y cómo nos ampliamos en el verdadero ejercicio del derecho a la educación en la región occidental del país. Muchas gracias, Antonio. También tenemos aquí a la rectora de la Universidad Oteima, también representa a PEDE en la Junta Directiva del SECONRO, doña Nixa Negri. Sí, muchas gracias, Carlos Ernesto, definitivamente maravilloso. Es la segunda vez que te veo planteando el tema del tren. Recuerda, hace 2 años lo planteamos en Oteima. Pero yo quisiera ver cómo nosotros podemos ayudar en el cabildeo. ¿Qué pasa? Aquí es la segunda vez que lo oigo un planteamiento como este. Pero SECONRO es la cuna, quiero yo decir,
de ese ente que puede ayudar en el cabildeo. Y yo quisiera preguntarte, Carolina, ¿qué posibilidad hay de que esta presentación que tú hiciste le anexes el audio de lo que tú, para que nosotros podamos convertirnos en un ente que va a cabildear desde Chile? Para que cuando se haga ese foro o todo eso que está planteando Camilo, la ley, ya nosotros aquí en Chiriquí, no este pequeño grupo, Chiriquí entero, la región occidental, tiene que empujar esto, porque la gente de la capital no le interesa. Como muchas cosas, ellos ya tienen resuelto su camino a las playas y todo lo demás. Somos nosotros. Nosotros tenemos que empezar un movimiento. Yo quiero proponerle a aquello de Secobro. Carlos Ernesto, ayúdanos a que esta presentación tenga tu audio. Y nosotros que pertenecemos a PEDE, a los Rotarios, Cámara de Comercio, vamos a coger este proyecto. Vamos a que sea la provincia la que pida. Y nos vamos a ir al ente político también. Pero quiero que nos ayude Carlos Ernesto en ese sentido. Porque se necesita, definitivamente, nosotros estamos ya, o tenemos una carrera en logística, pero ahora con lo que tú me has dicho, y claro, vamos a contactar aquí a la Fundación Valencia para ver si le metemos este ingrediente a esa carrera logística, que no sea lo tradicional, que la aduana y todo lo demás, sino meterle este ingrediente. Pero yo creo que el cabildeo, que se hace cómodo y ayúdanos, Carlos Ernesto, porque esta presentación tuya maravillosa, con un audio podemos nosotros, cada uno de nosotros, emprender una campaña. Es lo que yo quiero. Muchas gracias, doña Nixa. Comento algunas cosas. Se ha grabado la sesión y tiene el audio de don Carlos, que ya podemos. Lo que le solicitamos a nuestra directora ejecutiva es que edite la parte de la presentación y que se suba a YouTube y que sea accesible a todos y que la podamos utilizar. Ahí está ya el audio montado, por un lado. Por otro lado, aquí nos comentan cuál sería la forma de iniciar el proyecto. El mismo presidente electo, que dicho sea de paso, informó que es un compromiso de campaña hacia la presidencia ratificado después de los resultados de que el tren va a ser prioridad en el gobierno de él. El proyecto bandera lo ha designado y por lo tanto tenemos una coyuntura política muy favorable e interesante. Además, él anduvo en el tren ferrocarril de Chiriquí. Sí, hijo del alcalde de Barú en su momento y tiene entendimiento del asunto de la vivencia nuestra acá con ese ferrocarril nacional de Chiriquí. Y por ende, creo que sí se presta este momento. Se ha hecho una propuesta que creo que la presidencia de la Comisión de Gestión Territorial, y dirigida por Jorge Alberto Nasta, podría coordinar el Comité Pro Tren Chiriquí, Panamá, y que se geste esa campaña y ese cabildeo de plantea. Lo tomo de una vez como algo que nos anuncie si él está de acuerdo. Si no está de acuerdo, aquí vamos a poner. Pues, usted va a cerrar esta sesión y usted anote lo que nos tiene que decir. Y por otro lado, repito, acá alguien decía que por dónde podría empezar, si se arranca la construcción de aquí para allá, o en el centro de la República. Es un tema técnico. Osvaldo Marchena. El presidente dijo David Panamá. No, señor, eso estamos hablando de temas técnicos. Una cosa es la que diga el presidente, otra cosa es la que le digan los técnicos. Aquí estamos hablando técnicamente. Yo sé que las decisiones, ojalá que se dé aquí para allá. El señor Osvaldo Marchena, desde Orlando, Florida, conectado, ya se suma al comité que se plantea con el enfoque de generación comercial insertada en los mercados globales. Ramiro Troitiño plantea excelente y muy convincente la presentación del doctor González de la Lastra. Es doctora, para que sepan, y nos pide que se gestione oficialmente la entrega de una copia digital de los estudios de factibilidad que ya se habían adelantado, que son un insumo que hay que tomar en cuenta, lo que lo gestione a PEDE, Secombro. Julio Mock, si bien el proyecto del tren debe irse estudiando,
y sus fuentes financieras, se necesita que otros países del sistema integrado de Centroamérica avancen en paralelo. Eso ayudaría mucho. No puede esto priorizar el tren sobre la carretera que conecte Chiriquí Grande con Miguel de la Borda. Hay otros proyectos de conectividad que tienen que continuar, es lo que nos llama la atención. Amel Acosta pregunta sobre la importancia del canal seco Boca Chiriquí, lo planteó nuestro expositor, y quiero decir aquí, consultor del SECOMRO en asuntos logísticos, el doctor González de la Lastra, que está fungiendo ya como un consultor asesor de SECOMRO, y lo ha aceptado con muy buenas ganas. Ese canal seco, bueno, sería complementado con un ramal que ya lo planteó Carlos Ernesto, que por los polos de desarrollo ya se ve claramente que debe haber un ramal del ferrocarril a Bocas del Toro. También Fernando, no, aunque Carlos Ernesto lo comentó, quizá Fernando no había entrado, el efecto negativo de la pérdida de movimiento de carga del transporte, conductores de transporte de carga, que dejarían de percibir sus fuentes de ingreso. Pudiera comentarnos nuevamente sobre ese aspecto que va a salir a relucir, de que, bueno, hay actividades que van a dejar de tener importancia y ahí hay actividad económica que se genera nueva, que sería para ver cómo se compensa. En Sopolo será atractivo para el pasajero pagar una tarifa al tren que resulte igual o mayor que la que se paga al autobús David-Panamá, siendo que el tren es más lento. Marcos, el tren debe integrarse a futuros puertos de Puerto Armuelle, Barú, Agua Dulce. Acá tenemos a Osvaldo Marchena de nuevo comentando más sobre el tema turismo con un enfoque científico. Katia Tejera de Ocean Link Panamá, este tren David Panamá traerá mucha activación a la economía y permitirá que la industria logística desarrolle en este campo. El mismo traerá servicios para dar valor agregado a la gente de carga y nuevos ingresos como servicios a puerta, bodegas para almacenar carga, empleo y desarrollo a los pueblos de la ruta. Rolando Álvarez, esto debería llegar hasta Paso Canoas en vez de solo hasta David. Rogelio Cruz, excelente presentación, muy claro cómo un macro proyecto de infraestructura de comunicación impactaría de forma positiva el desarrollo integral de todas las regiones del país. Marcos, la ruta del tren será muy atractiva para la apertura de nuevos parques industriales y conexión con puertos. Esto será un gran atractivo a la inversión extranjera que podría venir y ver hacia el interior. Roberto Armijo, felicitaciones por esta convocatoria. Lo más importante para mí son los estudios de proyección de demanda. Me preocupa escuchar la necesidad de construcción de 25 túneles que requieren mucha experiencia y son bastante caros. Cuidando costos de inversión, deseo que este bello sueño no se convierta en una pesadilla por descontrol de costos de inversión. Y finalmente, Acosta, el impacto de logística a la región será importante. Sin embargo, debe haber un análisis importante del fortalecimiento de nuestra cultura de educación técnica y además viendo que el primer impacto será desarrollo turístico. Debemos reforzar temas de competencias blandas dirigidas al servicio al cliente. Vamos a traer mucha gente, pero si no lo atendemos bien, entonces podríamos dejar de aprovechar esta oportunidad a largo plazo. Comentarios de los que están en línea y hacemos un alto antes de clausurar para escuchar a Carlos Ernesto con sus comentarios finales y luego cerramos acá pues la sesión. Gracias y gracias a todos por los comentarios y las preguntas, ¿no? Yo quisiera empezar por lo que planteó Luis
sobre la costa, sobre Soná y todo lo demás. El plano original diseñado por los ingenieros chinos recorre la antigua carretera que nos llevaba a Chiriquí anteriormente y obviamente pasa por Soná. Y eso va a potenciar muchísimo la belleza de la parte sur de Veragua y traerá el contacto con todas las islas, no solamente Coiba, sino las otras islas que forman parte del Golfo de Chiriquí. A los veragüenses no les gusta mucho oír que Coiba es parte del Golfo de Chiriquí, pero lo es de acuerdo con la estructura del Golfo, ¿no? Así que esa parte está bien. En relación a lo que planteó Nixa sobre la educación, nosotros hemos tenido experiencia, yo he viajado mucho a Valencia, a la Fundación Valencia Port, tienen ya historia con Panamá. O sea, que yo estoy seguro que tocarles la puerta de nuevo, inmediatamente vamos a tener una asistencia completa de todo lo que ellos están haciendo en cuanto a formación, sobre todo en la parte del tren. La pregunta de cómo empezar. Mi manera de ver, yo recuerdo siempre que mi abuelita me decía que no solamente importa hacer las cosas, sino hay que decirlas. Mi manera de pensar es que debemos ya empezar a armar el Congreso del Tren panameño o el tren latinoamericano, ¿no? Como le querramos llamar, pero un congreso que reúna las personalidades más importantes de esta actividad económica del mundo. Para primero discutir lo que hemos estado hablando hoy, el potencial que tiene en la unificación de territorio que tiene el tren, el potencial que tiene en el desarrollo económico y sobre todo en el caso de Panamá, de la conectividad y el impacto de la conectividad con la región interoceánica. Entonces, es asunto de armar ese gran congreso, porque ese gran congreso nos va a permitir algo que es importante, es integrar al resto del país al conocimiento de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, yo diría que la forma de empezar es organizar inmediatamente el Congreso. Y lo otro que dijo Nietzsche, que es bien importante, es formar el grupo ya de chiricanos. ¿Por qué? Porque en un estudio hecho por Seconro se pone en evidencia que los territorios no se desarrollan por la poca participación de los ciudadanos en los proyectos que pueden permitir el desarrollo. Entonces, si realmente Chiriquí ve y analiza las ventajas de esta obra, debería salir de Chiriquí un impulso muy fuerte para que esta obra se realice. Entonces, en relación a la mayor parte de las otras presentaciones han sido observaciones de carácter general. Lo que sí me parece importante es que tomemos en cuenta de que cuando se hace una línea de tren inmediatamente surgen los ramales, ¿no? ¿Qué sucede si nosotros hacemos el ramal de Chiriquí a Bocas del Toro? Hemos hecho un canal seco. O sea, toda una región ingresa a la competencia que pueda surgir, por ejemplo, en Costa Rica o en cualquier lado, porque ya tenemos otro canal seco. Pero también hay un tema, esa conexión tiene con Petroterminales, tendría ya un muelle, por lo menos, para poder inmediatamente tener actividad marítima, lo cual es absolutamente necesario, ¿no? Y podría tener un ramal en su momento indicado con Puerto Barú.
Obviamente que los terminales portuarios que tienen terminales ferroviarios son los que más rápidamente progresan en manejo de mercancías. Pero hay cosas también como esta. Ya para licitarse de Donoso a Penonomé una carretera. Esa carretera economiza 100 kilómetros de distancia que tendrían que recorrer los camiones para entrar a la ciudad de Panamá e ir a Colón, a los puertos. O sea que esa carretera puede convertir a Penonomé en un nodo logístico de importancia internacional. Pero obviamente que hay que construirla. Todo esto en la carretera viene, pero atrás puede venir el tren también. Entonces, el acceso de la carga puede ser a través de ramales que se construyan, y mientras más canales secos construyamos en el país, más aprovecharemos la posición estratégica de Panamá. No queda concentrada nada más en el canal de Panamá, donde nosotros perdemos realmente oportunidades de desarrollo y crecimiento económico. Muchas gracias, don Carlos. A 7 minutos de concluir el periodo de este conversatorio, le damos la palabra al director Douglas Gómez, miembro de la Junta Directiva en representación de la Cámara de Comercio de Chiriquí, para luego proceder al cierre. Muy buenas tardes, Carlos. Saludos. Gracias por la excelente presentación que nos compartiste. Creo que fuera de las pasiones que nos puede traer a los chiricanos, el desarrollo de este proyecto, que lo vemos como algo, proyecto bandera, y lo ha manifestado así el presidente. ¿Qué? Apagó, Felipe. Le congeló la... No, lo ha sacado. Felipe. Del 15 en el resto del país. Yo creo que este sería un golpe certero a minimizar esa inequidad que existe y a balancear las oportunidades para el desarrollo económico de nuestro país. Así que apoyo definitivamente esa propuesta de que se geste un movimiento de apoyo al tren, al presidente, que así lo ha manifestado, ¿verdad? Porque van a salir detractores como ya han salido en el pasado, en el presente, pero también tiene que salir un movimiento de apoyo. Así como se han gastado miles de millones de dólares en la región interoceánica, en la capital y en Colón, nuestra región también tiene el derecho, porque el dólar que nosotros aportamos impuestos equivale igualmente al dólar de impuestos que pagan en la ciudad de Panamá. Así que te felicito y vamos para adelante con este proyecto. Gracias. Muchas gracias, Douglas. He compartido el arte que utilizamos en el 2014 cuando lanzamos la visión Chiriquí 2025, que simboliza Chiriquí proyectado al mundo, con actividades de valor añadido basados en el turismo, el agro, la agroindustria, pero en el cuadrito de la derecha, arriba del mapa de Chiriquí, está toda esa conectividad que nos hace falta para lograr esa proyección. Aquí está don Camilo, que era presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí en ese momento, después de haber sido presidente de APEDE, salió de una para caer en otra y fue como un enlace para unir a ambas organizaciones, y nace CECOMRO, el Centro de Competitividad de la Región Occidental, y buscando hacia atrás me pareció pertinente compartir esta figura, que creo que dice mucho de lo que hoy estamos avanzando y que pudiera ser una realidad de eso que soñamos ahora con un proyecto de esta naturaleza. Hay muchos otros comentarios que han llegado. Nos hablan de que Lorenzo Galván, saludando a su amigo chiricano desde Colón, que nos recuerda que el gobierno entrante ha planificado conformar una comisión o una secretaría del tren. Debiéramos
tener allí una oportunidad de participar en esa posible comisión técnica. Es una idea. La presidencia de esa secretaría. A presidirla, bueno, todos conocemos a José Raúl Mulino y tenemos que lanzar desde acá un pronunciamiento. Y ese pronunciamiento va en el orden de que nosotros hemos trabajado por años en la planificación de este territorio. Conocemos el territorio. Estamos de acuerdo con él. No he visto aquí prácticamente ninguna oposición, ninguna objeción de fondo. Tengamos cuidado de cómo lo vamos a hacer y eso está perfecto. Pero no he visto aquí, y asumiendo que tenemos una unanimidad, podemos lanzar desde este momento la creación de ese comité pro tren que nos anunciará el presidente de la comisión ahora en el cierre, y de esa campaña y ese cabildeo y esa bandera que podría ser que la tomemos ya en firme a partir de este momento, con todo el apoyo técnico de SECONRO y todos los gremios de la región. A las 11:58 le pasamos la palabra al presidente para que nos dé las palabras de clausura. Muchas gracias, don Felipe. Tengo 2 minutos para hacer el cierre. Si me paso 1 minuto, bueno, 5. Primero, felicitar al expositor, clase mundial. Es una persona que ya no es el currículum el que habla, sino su presentación. En solicitud de la señora Nixa, pero con el aval de la tecnología, tenemos una presentación magistral. Tuvimos 171 personas conectadas, más 20 en una sala, unánimes, por un proyecto que va a transformar el país. Sin duda que hay que hacer el comité pro tren que queda formalmente inaugurado a partir del cierre de esta sesión para este proyecto que será más allá de Chiriquí, Panamá. Gestionar ese estudio de factibilidad previo a través de ese congreso será vital, como se mencionó, no solamente por atraer a los expertos, sino llamar la atención del financiamiento entre 30 y 40 años, como se plantea, para combatir, como dijo Douglas, la inequidad, el desarrollo, sobre todo la competitividad que ha venido bajando en los últimos años. La educación, porque en palabras de don Roger, la educación en Chiriquí es primero y eso permeará en el resto del país. Complementará el potencial logístico del país y confirmará nuestra posición en la región como un hub logístico. La otra mitad de la población, y lo repito, la otra mitad de la población del país se va a ver beneficiada con este proyecto. Y ese 85-15% del PIB debe transformarse. Bueno, chiricanos y no chiricanos, este es nuestro momento. Porque tenemos un pensamiento de Belisario Porras que vamos a tener que tomar la bandera de hace 114 años y llevarlo a la realidad. Porque tenemos un expositor chiricano clase mundial, porque tenemos un presidente chiricano, esperemos, de clase mundial, y porque tenemos en Chiriquí un espíritu que nos impulsa al desarrollo de todo el país. Eso ha sido demostrado a lo largo de los años. Así que me voy a robar la frase del expositor, con su permiso. El tren es nuestro canal terrestre que va a unir a todo Panamá. Tenemos un reto y debemos cumplirlo. Muchas gracias a todos los que se conectaron virtual, a los que nos acompañaron aquí. Y queda como la campana cuando cierran el Wall Street, queda inaugurado el comité pro tren. En nombre de ella de Jebre, ¡bravo! Bueno. La primero que habló de tren y lo ha impulsado permanente y constante. Explicarse con Belisario Porras. El que se despida. Yo quiero. Están hablando.
Quería decir unas palabras, agradecer a todos ustedes la asistencia, los comentarios y sobre todo el entusiasmo para poder llevar adelante algo que tengo años de estar soñando, salir de Panamá y a las 3 horas estar en David, después de haberme leído un par de libros y haberme tomado unos traguitos ahí en el viaje, ¿no? Sin mayor problema. Pero quería nada más, fuera de dar el agradecimiento, hacer una pequeña observación para la persona preocupada por los camioneros. Si usted lleva en un tren 30 contenedores, necesita 30 camiones para llevarlo a su destino final. O sea, es una cuestión de masificar la carga. Siempre se va a necesitar el camión. Posiblemente no en distancias muy largas, aunque también se da cuando hay la necesidad y urgencia para la movilización de un contenedor suelto. Pero lo que tenemos que pensar los panameños es que tenemos que manejar 15, 20 veces más la carga que estamos manejando ahora mismo dentro del territorio panameño y no solamente por el Canal de Panamá. Bueno. Muchas gracias, don Carlos. ¿Ah? Estoy a la orden para el comité, ¿ah? Eso. Lo sumamos. Muchas gracias.